Paso un minutito de las 9 de la mañana y abrimos la segunda entrevista. Le damos la bienvenida con mucho gusto a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Hay muchos temas para conversar sobre ese tema en nuestro país y sobre todo en tiempos de campaña electoral, ¿no? Bienvenido primero que nada. Gracias, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es un momento muy lindo porque la democracia, teniendo muchos problemas, es el mejor sistema de convivencia y de resolución de los conflictos. Y en año electoral es el momento de diálogo intenso, de propuestas, de discusiones y también de tender puntos de sintonía formales o informales. Así que hay mucho para aportar. ¿Y cómo caracterizaría usted el momento actual de la situación de cárceles en nuestro país, con casi 16.000 personas privadas de libertad, en los números de homicidios, muertes violentas que se han dado? En el año pasado hubo 53. También ha habido denuncias por falta de alimentación en algunos centros penitenciarios. ¿Cómo podría definir en pocas palabras la situación actual? Yo creo que es un momento de decisión. Es un momento en el cual se ven una cantidad de problemas que vienen no solamente de lo que vamos a llamar la cárcel, de la estructura, de lo que hoy es el sistema. Son problemas que vienen de normas jurídicas y también que vienen de una realidad que yo creo que... Recién me encontraba cuando venía caminando hacia acá con un politólogo y citando a otro politólogo le decía, mira, yo creo que a veces nosotros los que no estamos en una campaña política podemos decir algo que a un político le es muy difícil decir, que es, no sé qué hacer. El otro día en un foro había un cientista social que lo decía, hay que mirar esto con mucha humildad, en decir, no sabemos qué hacer, no tengo la solución, no hay una solución, como no la hay una solución única para muchos problemas de la vida, problemas médicos, de comunicación, tecnológicos. Y ese no saber acerca posiciones e impulsa búsquedas de cuáles son las alternativas. Y digo momento de decisión porque Uruguay claramente no hay una señal muy fuerte. Es como si tú tienes una fiebre galopante, es decir, tú puedes decir, bueno, se me va a ir un ratito, o bueno, todo el mundo tiene fiebre. No, pues si tenés, no sé, 40 grados de fiebre, hay algo que no está andando bien en tu organismo. Si Uruguay tiene la cantidad de personas privadas de libertad que tiene, una prisionización que supera países que son mucho más violentos que el Uruguay, porque muchos países de Centroamérica, de América Latina son mucho más violentos que Uruguay y no tienen la cantidad de presos que tiene Uruguay. Hay que analizar en cada caso por qué es, pero claramente algo nos está pasando. La tasa de homicidios que tenemos, la tasa de deserción educativa que tenemos, que creo que es algo que está directamente vinculado a todo este fenómeno. Entonces, todo esto que nos está pasando nos coloca en un umbral en el cual yo creo que hay que analizar qué se hizo, por ejemplo, la reforma penitenciaria del gobierno anterior, el programa de dignidad carcelaria de este periodo. Hay cosas muy buenas en ambos ejercicios, también hay problemas, desafíos y cosas pendientes en los dos. Creo que hay sintonías, creo que quienes estudian el tema encuentran rápidamente algunas pistas por dónde ir. Entonces, para ese momento de decisión, lo que nosotros como oficina tratamos de hacer es aportar, y ahora en 3 jueves vamos a presentar el informe 2023, tratamos de aportar elementos, sin creer que tenemos ninguna verdad ni solución mágica, pero aportar algunos elementos para que puedan servir a este diario y sobre todo a la próxima legislatura, digo yo legislatura porque estoy en el Parlamento, porque también al próximo gobierno, y no nos olvidemos también a las próximas gestiones del Poder Judicial, porque claro, el gobierno son los 3 poderes. Una situación que revela muchas cosas, ¿no? La cantidad de gente en prisión puede revelar o se puede hacer muchas lecturas. Que la policía está funcionando mejor en cuanto a reconocimientos de prueba, que el proceso penal cambió y ayudó a que haya más personas presas, que los niveles de reinserción no son buenos, que la rehabilitación tampoco es buena. ¿Usted con cuál se queda de todas esas lecturas? Bueno, todo eso, creo que toda la lista que hiciste es real. Es real y es parte de un puzzle, ¿no? De un puzzle en el cual nos faltan piezas, porque no las encontramos y algunas hay que inventarlas a medida. Entonces, sí, Uruguay tiene muchos presos, lo cual se puede decir, bueno, si la gente comete delitos, es lo lógico que vaya presa, sí, pero lo que la gran discusión es qué delitos, cuánto tiempo, qué mecanismos tiene para a veces cumplir su pena, para redimir su pena, para salir antes, si es que puede, justamente porque tener muchos delitos no es por sí una señal de salud, como tener muchas personas internadas en un hospital
no es una señal de salud. Uruguay tiene sí una policía potente, una fiscalía muy potente, un sistema institucional, una cercanía que hace que, en general, los delitos son castigados. No tenemos altos niveles de impunidad, como tienen países con fiscalías débiles, policía incompetente o ausente, o un Estado débil. Tenemos también, sí, un aumento de los problemas por la vía, básicamente, creo yo, por la vía de la deserción educativa. La cantidad de jóvenes y de jóvenes con vulnerabilidad social que no terminan a veces la escuela y que no terminan estudios secundarios, con lo cual no pueden enganchar en el mundo laboral y a no tener esas referencias. Y además le agregás que vienen de familias complejas o familias que han tenido adversidades, porque también es parte de esos cambios culturales del mundo. Ahora, la soledad es uno de los fenómenos que ocurren en el mundo, ¿no? Mucha gente hoy en día, en los países nórdicos, por ejemplo, pero en Europa también, dado por el traslado, los movimientos, los viajes, las disrupciones, las separaciones, ya no existe la familia como un continente, la referencia a un lugar. Y en Suecia, por ejemplo, en los países nórdicos, creo que es algo así como el 30% de las personas mueren solas, sin contacto familiar. Entonces acá también tenemos una referencia a eso, en la dificultad de que esos filtros que te continentaban, que te socializaban, han cambiado. Algunas cosas para bien, otras quizás para mal, o otras con nuevos desafíos. Entonces, repensar todo esto, yo creo que es un enorme tema que convoca a todos a poner ideas y a armar ese puzzle que tú señalabas, algunas piezas. Faltan piezas para inventar, algunas que nosotros hemos tratado de hacer desde nuestro pequeño espacio, es aprovechar la privación de libertad como una oportunidad para que las personas construyan una nueva plataforma de vida. Y para eso hay que repensar una cantidad de cosas. Claro, pero eso a escala acá no se ha podido hacer. Sí, con un trabajo muy importante y ya vale por cada persona que pasa por allí. Pero a escala no se ha logrado eso. Bueno. Y yo lo quería atar con la siguiente pregunta. ¿Ha sido un error la llamada inflación punitiva que hemos tenido históricamente en Uruguay y más concretamente con el aumento de penas que se consagró en la LUC? A ver, el tema de la rehabilitación, yo siempre, ustedes que son periodistas saben que nunca se debe decir los periodistas, los militares, los políticos. Tampoco a mí no me gusta cuando se dice, bueno, las cárceles no rehabilitan, o las cárceles en Uruguay no rehabilitan. No hay rehabilitación en Uruguay. No, depende. Hay mucha gente que en la cárcel encuentra por primera vez un médico. Yo lo veo cotidianamente. Gente que nunca en su vida tuvo una mutualista, que no sabe leer ni escribir, y que por lo menos se para delante de un médico y le dice, bueno, espere que lo voy a revisar. O gente que llega con problemas de salud de larga data y encuentra en la cárcel, en algunas cárceles, cirugía, atención, medicación. O gente que por primera vez puede ir a estudiar o encarar, bueno, ¿qué quiere hacer usted de su vida? Eso no es todavía, no tenemos un sistema homogéneo con eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, en la salud o el sistema educativo, la calidad del servicio dependía muchísimo de dónde te tocaba? No era lo mismo que te tocara ir al Maciel que al Pasteur, que a un hospital del interior. Había una cantidad de diferencias brutales. O en las escuelas, donde era muy diferente según había un grupo de padres. Bueno, en eso el Estado, o en las oficinas públicas, ibas de pronto a, no sé, a un ente autónomo y era el siglo XXI y caías en otro ente y tenías que sacar número en un papelito, una tarjetita y esperar 45 horas. Eso el Estado ha como ido nivelando la calidad de los servicios. No habrá variaciones, pero lo ha nivelado. El sistema carcelario todavía está rezagado en su calidad de servicio público, que es un servicio público y que es un derecho, por supuesto, de la persona presa y de la familia, reclamar al Estado. Está bien, la persona cometió un delito, pero el Estado tiene que aportar lo suyo para que eso no vuelva a ocurrir. La persona también tiene que aportar lo suyo, también tiene sus obligaciones. Pero afuera también el ciudadano común tiene derecho a pedir que el servicio público funcione, igual que el agua, las comunicaciones o el transporte. Entonces, bueno, yo creo que el sistema es muy homogéneo. Lamentablemente hay una parte grande, demasiado grande, en las cuales no hay rehabilitación, no hay tratamiento, que hemos calificado de trato cruel, inhumano, degradante, pero hay muchos lugares donde hay cosas muy buenas. Entonces, hay como una puja entre cosas buenas que se están haciendo y cosas que todavía están afuera del mapa. El aumento de población lo que hace es complejizar las cosas que están haciendo bien. Claro. Yo le decía a una compañera de ustedes, si a ti te aumentan el sueldo, pero te llevas a vivir a tu casa, no sé, 2 parientes, no vas a empeorar. Con respecto a la otra pregunta de la prisionización,
o el exceso punitivo. Lo que pasa es que eso es un... Sí, la reacción punitiva es la reacción humana que han tenido, tienen y tenemos las personas frente a la violencia del delito y que han tenido los países en todo el mundo. Es, me pegan, te pego. Me cometes un delito que me daña, que me lastima, que me saca cosas, o que mata a quien yo quiero, o que hiere para siempre a quien yo quiero, bueno, te encierro y te castigo. Esa es la lógica desde que a fines del siglo XVIII se crea la cárcel moderna como mecanismo de aplicación de justicia. Pero después cambia esa visión y los países y la civilización, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la creación de 1948, y después, y también antes con los pactos de derechos civiles y políticos, se señala, la cárcel es para dar tratamiento y lograr que esa persona, que en general no va a estar presa toda la vida, pueda vivir en paz. Entonces, esa tendencia punitiva ha estado siempre en el Uruguay y en buena parte del mundo. Los países que han desarrollado más sus políticas sociales han podido tener la capacidad, que en este tema es particularmente difícil, mucho más difícil desarrollar políticas sociales innovadoras en este tema que, por ejemplo, con otras realidades en las cuales la sensibilidad de la opinión pública es mucho más abierta. Si hablamos de infancia, de medio ambiente, de mujer, de personas con discapacidad, de personas con muchos años, bueno, todos abrimos los oídos para ver, bueno, cómo se puede hacer una política de mayor cercanía y más eficiente. Ahora, cuando hablamos de delito, todos nos cerramos. Porque cuando hablamos de delito, se nos cierra la cabeza y lo que nos sale a todos es, bueno, dureza. Eso esa dureza en las campañas electorales, ¿no? Por lo que vamos conociendo ahora. Y sí, porque es la reacción humana natural. Entonces, cuando tú tienes un fenómeno muy complejo, lo simplificás. Y porque te cuesta decir, esto no es tan sencillo como encerrar a las personas. Entonces eso requiere una política social muy fuerte, una política criminal muy fuerte y un sistema penitenciario también con recursos y un proyecto estratégico que pueda explicar que no es solamente encarcelar el mecanismo para bajar el delito. Por supuesto que tiene que haber cárceles. Pero, por ejemplo, perdón que fue un poco larga la respuesta, pero muy grande la pregunta. Nosotros tenemos desaprovechado un mecanismo que Uruguay aprovechó mucho con jóvenes, que son las medidas de no privación de libertad. Uruguay tiene más presos que personas con medidas alternativas. Uruguay debería tener más personas con medidas alternativas que personas presas. Hay 40% de las personas que están presas por menos de 2 años. Y hay un 20% que va a estar presa por menos de 1 año. Esas son prisiones inconducentes. Lo único que hacen va a ser golpear a esa persona, castigar a su familia, golpear a su familia. Esa persona va a salir estigmatizada, le va a costar conseguir trabajo, va a probablemente engancharse con otras realidades carcelarias negativas. Entonces, quizás hay que pensar en otro tipo de alternativas u otro tipo de cárceles, más con otra fisonomía, como tienen en España. En España tienen lo que le llaman centros de integración social, que están a veces ubicados estratégicamente frente a una cárcel. ¿Quién va allí? Bueno, personas que cumplieron, por ejemplo, esas penas chicas, de pronto cumplieron 4 meses en una cárcel y después cruzaron a ese otro lugar. Y en ese lugar tienen que estar de 7 de la noche a 7 de la mañana. Salen a trabajar, salen a estudiar, reciben tratamiento, reciben asistencia. O personas que en vez de ir a la cárcel van allí. Entonces, simbólicamente significa, bueno, mire, usted está saliendo de la comunidad. O usted salió de la comunidad, quedó en la esquina de la cárcel. Así que cuidado con cómo se va a seguir desarrollando su vida. Pero con una intervención social intensiva. El problema es que esos cambios requieren continuidades. Y en Uruguay es difícil por una cantidad de aspectos. Y quizás no malos, porque hay rotación en el gobierno, porque hay variedad de partidos, hay variedad de visiones. Entonces, en España lo logró el gobierno de Felipe González, una continuidad de 3 gobiernos, transformó el sistema penitenciario, que era de alguna manera parecido al nuestro, a un sistema moderno europeo. Entonces creo que el gran desafío es encontrar puntos de contacto que permitan fluir líneas de acción. Dos en una, Petit, cortitas. A ver, muchos se preguntan por qué no se ha extendido la experiencia de las chacras, que han tenido una valoración muy positiva, chacras carcelarias del interior del país, teniendo tanto campo el Estado uruguayo para poder eventualmente instrumentarla. Eso por un lado. Y lo otro, estamos en campaña y una y otra vez escuchamos, hay que sacar de la órbita del Ministerio del Interior las cárceles, ponérselas al Ministerio de Educación y Cultura.
¿Cuán mágico, entre comillas, puede llegar a ser para la solución del problema carcelario en Uruguay? Bueno, las chacras es una herramienta más en un conjunto de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la progresividad. Es muy importante que el sistema sea progresivo. Como en todas las cosas de la vida, no es muy diferente. O sea, ¿qué es lo que quiere un trabajador? Bueno, tener la perspectiva de subir. O sea, usted le dice, mire, usted va a ganar este sueldo de aquí a 40 años, se desmotiva. La persona se desmotiva. No tiene ningún elemento que le lleve a querer capacitarse, producir más, buscar alternativas. Acá es lo mismo. Si la persona no puede progresar, si no puede avanzar, y decir, bueno, cometí un delito, tengo 4 años de pena, 5 años de pena, pero bueno, voy a salir de este primer lugar donde voy a estar, voy a ir a otro con muchas más actividades, voy a ir a otro donde voy a poder circular más, donde inclusive puedo tener celular, puedo tener informática para capacitarme, para comunicarme, y después voy a una chacra. Ahora, ese tránsito requiere equipos técnicos, requiere aplicar una bandera que nosotros hemos agitado mucho, que está en las reglas Mandela de Naciones Unidas, que es los planes individuales de tratamiento. O sea, la persona que aprecia tiene que ser como un hospital. Se toman los datos básicos, se determina cuáles son sus focos de problema, sus fortalezas y se va trabajando con esa agenda. Entonces, esa progresividad requiere requiere seguridad, la seguridad es muy importante, y dentro de la seguridad, educadores y técnicos que permitan esa progresividad. Con respecto a la segunda pregunta, lo de la independencia del sistema carcelario. Se han hablado muchas cosas, yo creo que en general hay bastante sintonía en que se requiere un organismo que tenga capacidad de gestionar su propio presupuesto. Y tener una voz política fuerte. O sea, que pueda plantear sus quejas, que no tengan que ser el comisionado parlamentario o un legislador el que diga, acá faltan recursos. Bueno, que ese propio organismo que diga, bueno, mire, necesitamos algunos recursos más. Obviamente siempre faltan recursos. En Canadá, en Noruega, le faltan recursos a los jerarcas. Pero hay que asegurar que ciertos mínimos. Eso requiere planes estratégicos. Eso requiere una voz fuerte para que conectarse con otros organismos, para que lo educativo venga de la educación, para que la salud venga de la salud, para que la capacitación venga de los institutos de capacitación, de INEFOP, de donde sea. Entonces eso requiere un organismo potente, fuerte. Yo vi una experiencia parecida. Yo trabajé antes de la anterior glaciación en el Consejo, lo que era el Consejo del Niño, ya que estaba en la nota anterior, lo que era el 85 al 90, Consejo del Niño. Después fue INAME y ahora es INAU. El Consejo del Niño es un organismo perdido dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué se lo sacó y se lo transformó en descentralizado? Porque era tan grande su volumen que era como agarrar con una pesa el propio ministerio y lo inclinaba, porque era tan grande la problemática y el funcionamiento que tenía. Acá pasa lo mismo. ¿De dónde depende? Es clave para cambiar esa autonomía. Al final del día va a depender el buen o mal funcionamiento, que haya un proyecto estratégico, que haya consensos, que sea comprendido. Puede ser de otro lugar. Se ha hablado de un Ministerio de Justicia, nosotros lo planteamos, yo me animé a plantearlo, señalando que nadie se le ocurra que tenga ningún interés particular en una instancia de ese tipo, pero claramente estos temas tienen que estar en la mesa del gabinete del Consejo de Ministros, porque son temas duros, por lo que hablamos en un ratito, son temas complejos, son temas siempre desagradables, son temas que refieren a cosas extremas, entonces no es un tema muy grato. Una cosa es plantear, bueno, hay que construir un puente, hay que hacer un parque tecnológico, otra cosa es, tengo que hablar del tema de homicidios, tengo que hablar de las fugas, tengo que hablar de los presos, tengo que hablar de los delitos sexuales. Entonces, incluir esto, el tema de la justicia. Un Ministerio de Justicia no debería ser nunca un Ministerio de Cárceles. Tiene que ser un Ministerio de Justicia. Y el primer interesado en un Ministerio de Justicia, yo creo que debería ser el Poder Judicial, que es un gran interlocutor cuya voz debería escucharse con mucha fuerza también con el tema carcelario. Así que yo creo que sí, lo que nos falta, ese diseño institucional es importante, porque lo que falta es institucionalidad. Las dificultades del sistema penitenciario es que todavía hay una institucionalidad subdesarrollada. Hay que crear institucionalidad, o sea, organismos que tengan funcionarios, respuestas, normativa, cobertura, y evitar esto, que las personas deambulen, por ejemplo, pidiendo un traslado, averiguando distintas cosas,
cosa que no ocurre con la educación, con la salud, con otro tipo de cuestiones. Petit, supongo que algunas de estas recomendaciones se van a ver plasmadas en el informe que van a presentar en los próximos días, pero le quiero preguntar puntualmente por la situación de alimentación de Santiago Vázquez, que hubo una intimación de la justicia para que efectivamente se cumplan con requisitos mínimos. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, nosotros trabajamos mucho sobre ese tema. Yo creo que para la oficina, porque es el trabajo de la oficina, fue un momento muy importante, muy fuerte para la oficina presentar un habeas corpus de alimentación por 5.000 personas, casi por un tercio del sistema. Nosotros hicimos un seguimiento del tema, nos llevó 2 años de trabajo ahí detrás de eso. Hicimos primero un convenio con la Escuela de Nutrición de la Facultad de la Universidad de la República. Trabajamos con ellos. Primero ellos empezaron haciendo un monitoreo de otras 2 cárceles pequeñas. Después dijimos, bueno, vamos a pegar el salto, vamos a intentarlo con el CONCAR. Visitamos el CONCAR, nosotros tenemos, la oficina nuestra va 3-4 veces por semana al CONCAR, por lo menos 3 veces por semana. Es una ciudad, hay 5.200 personas allí. Y bueno, haber obtenido una sentencia en primera instancia y una sentencia en segunda instancia por un tribunal de apelaciones, creo que marca un hito muy importante, porque establece un plan de acción que ya fue presentado y que ahora tiene que ser implementado en los próximos meses y que además quedan las puertas del próximo presupuesto. El próximo presupuesto también va a tener que incluir eso. Pese a la apelación y pese a una primer intercambio de vistas de la sentencia con el Ministerio del Interior, donde cual se había señalado que había dificultades presupuestales, se está cumpliendo esa sentencia. Han empezado las obras de refacción de la cocina. Las que ya estaban empezadas se han hecho más intensas. Se están fabricando algunos de los insumos que nosotros presentamos y se nos informó del mecanismo por el cual se va a reforzar la alimentación, tanto en carne como en cereales y en otros insumos y en harina para alimentación. Y de alguna manera el objetivo de ese habeas corpus, que era antes de fin de año ver cambios visibles en la alimentación, creo que es una muy buena cosa. Como también es una muy buena cosa un llamado que hizo el Ministerio del Interior para privatizar el servicio de comidas en parte de la cárcel de Canelones. Yo creo que si eso ocurriera, estamos en vísperas de algo que se va a extender. Lo que pasa es que, bueno, yo no estoy al día cómo está esa licitación, si salió, si ya se fue adjudicada, si se presentaron empresas, no sé cómo está, pero digamos que es uno de esos temas que están como con luz amarilla en eso que tú me preguntabas, ¿no? El momento de decisión, porque sin duda no hay rehabilitación, no hay tratamiento si no hay alimentación. Mucha gente puede decir, bueno, todavía que cometieron delitos quieren que coman bien. Y sí, es al revés el planteo. Quiero que coman bien. Humanos. Está bien, se llaman derechos humanos, pero se llama además, quiero que coman bien para que no cometan delitos. Quiero que estudien para que no cometan delitos. Quiero que jueguen al fútbol, que hagan deporte, que hagan teatro, que tengan buen aire, que tengan un buen colchón para que no cometan delitos. Porque si yo los trato, perdón, lo voy a decir un poco grosero, si yo los trato como si ellos fueran delincuentes y yo cometiendo la ilegalidad de tratarlos mal, el resultado va a ser más delitos y los voy a tener en la esquina de mi casa, esos delitos. Entonces, si queremos integración social, hay una transformación acá para la cual trabajar entre todos. Petit, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.